tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón y nos acompaña, como en cada emisión, Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues aquí acompañándoles con mucho gusto y déjenme comentarles que ahora vamos a comenzar la 8ª temporada de este programa Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Así que estén al pendiente porque tendremos nuevos conocimientos y nuevos contenidos que compartir con ustedes. Además, las secciones ya conocidas, Alternativas del Buen Vivir, Voces y Visiones, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México y algunas otras más. Y el día de hoy estaremos platicando justamente con José Rafael Mauleón Rodríguez y Francisco Mitre Rivera, autores del capítulo Transestética y sensibilidades inestables, su expresión y sentido, capítulo del libro que ha sido integrado como parte del texto Tejiendo Diálogos, Reflexiones Contemporáneas sobre la expresión y sentido, publicado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Quédense con nosotros, ya iniciamos, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues ya estamos de regreso y como les adelantábamos, el día de hoy estaremos platicando acerca de este capítulo del libro titulado Transestética y sensibilidades inestables, su expresión y sentido. Vamos a platicar para ello con los autores de este capítulo, José Rafael Mauleón Rodríguez y Francisco Mitre Rivera. Pues compartirles justamente que la discusión acerca de la transestética y una serie bastante extensa de sensibilidades, pues el día de hoy es importante porque nos remite a condiciones que antiguamente pues habían estado desdeñadas o se habían dejado de lado. Así que el día de hoy estaremos platicando acerca de eso. Cabe señalar que este texto, como decíamos al principio, es parte de un libro mucho más amplio que se denomina Tejiendo Diálogos, Reflexiones Contemporáneas sobre la expresión y el sentido, elementos que nos sobrecogen, elementos que son de vital importancia en una vida que cada vez más apunta, aparentemente, hacia el sinsentido, apunta hacia elementos que se fugan hacia diferentes estructuras y que nos cuesta cada vez más encontrar el sentido que tienen algunos procesos, dilucidar cómo se tejen las significatividades que desde esos procesos alteran y afectan nuestra vida cotidiana. De ello estaremos hablando y obviamente también a partir de esta dimensión de la transestética que ya nos platicará Rafa y Francisco a qué se refiere. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones, vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir y ya estamos de vuelta. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Estamos en un espacio-tiempo único y maravilloso en la historia de la humanidad y del planeta Tierra, de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. En los Andes le llaman el Pachacútec, tiempo de cambio. En Mesoamérica los mayas le mencionan como el tiempo del no tiempo. Y los Hopis hablan del retorno. Y así, distintas voces nos recuerdan los ciclos cósmicos y telúricos del mundo de arriba y del mundo de abajo, que marcan un nuevo amanecer. Como cuando termina el día y empieza la noche, cruzamos las tinieblas, sabemos que saldrá el sol, que la luz volverá y la oscuridad se retirará para dar paso a un nuevo espacio-tiempo. Este espacio-tiempo, este momento, este instante personal y colectivo es determinante para la historia de la humanidad y de la Tierra. Estamos atravesando el cambio de paradigma, de forma de vida, y tenemos la oportunidad de definir cuál será el rumbo de la vida, la tuya, la mía, la de nosotros, la de todos. Y por eso, en ese aquí y ahora, vamos a caminar en la búsqueda de alternativas hacia el buen vivir. Para ello, hemos de recordar las palabras de los ancestros, de las abuelas y abuelos que decían y dicen: cada momento en el que estamos presentes
Tenemos la oportunidad de tomar conciencia de quiénes somos, estando aquí y ahora, en lo que hacemos, pensamos, sentimos o pensamos, como lo definió Falsborda, uniendo corazón y mente y revisando la historia doble, porque existen dos historias, la oficial y otra que está en la memoria del pueblo. Observando la naturaleza y la relación de todo con todo, Borda inventó esa hermosa palabra, ser sentipensantes, es decir, sentir desde el corazón y de allí pasar a la cabeza buscando el equilibrio. Y eso es el buen vivir, una forma de vida armónica con la naturaleza a la que pertenecemos, en equilibrio en las relaciones y con nosotros mismos, con pertenencia a la comunidad, desde la humana hasta la planetaria. ¿Y dónde está el buen vivir? Pues en la memoria popular que se transmite en los mercados de pueblo, en los fuegos ceremoniales o en los que cocinan los alimentos, en los cuentos en las noches estrelladas o bajo la luz de la luna, que nos cuentan las historias que nos recuerdan con el recuerdo de lo que vinimos a hacer y a hacer en la tierra. La historia oficial, en cambio, nos cuenta otra versión de la vida y de la tierra a la que podemos dominar, conquistar, y si somos buenos a ayudarla, desde una mirada del ser humano que se cree todopoderoso, se creía, porque ahora, aquí y ahora, todo está patas arriba para mostrarnos que somos vulnerables, tanto que hasta podemos perder la vida, como si nos hubiéramos creído inmortales. Ahora, y aquí y ahora, tenemos la oportunidad de replantear la vida que queremos vivir, la que merecemos vivir, sin prisas y olvidos, pausando porque corremos, trabajamos, estudiamos, sin saber a dónde vamos tarde y deprisa, pensando en el dinero, en las cuentas, en lo material, en todo lo que nos falta para tener celular, casa, ropa y un montón de cosas que aparentemente nos definen, pero que no somos. Y no nos damos cuenta que realmente lo que somos habita dentro de nosotros. Desde ese palpitar, les invito a caminar hacia el buen vivir, que es el modo de vida de las comunidades, pueblos, naciones y civilizaciones originarias o indígenas que nos transmiten esa otra forma de vida. Esta es una invitación a volver al origen, a caminar sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, mirando y recuperando esa memoria colectiva para definir a dónde queremos caminar. Este camino de alternativas hacia el buen vivir es una invitación para mirar hacia adentro en nuestra comunidad, en nuestro corazón, porque allí están las respuestas hacia dónde queremos ir. Bienvenidos a este maravilloso espacio-tiempo. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos, estaremos platicando con Francisco Mitre Rivera y Rafael Mauleón Rodríguez. Déjennos comentarles que Francisco Mitre es maestro en comunicación y medios virtuales por Iconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, es licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México, ha sido director de arte en varias agencias de publicidad como McCann Erickson México, W Comunicación 455, Agencia de Promociones Publicidad Darcy Macius Benton and Bowles, entre otras, además de trabajar en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Actualmente es investigador docente en Iconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, en áreas de las teorías de las emociones, comunicación creativa, semióticas y retóricas digitales. Su línea de investigación es creatividad, emociones y colaboración. Tiene diversas publicaciones en revistas en el territorio nacional e internacional. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar en Conexiones. De igual manera damos la bienvenida a José Rafael Mauleón Rodríguez. Él es diseñador gráfico y maestro en artes visuales, doctor en estudios transdisciplinarios de la cultura y comunicación. También es doctor en diseño con orientación en estudios urbanos. Tiene una especialidad en educación. José Rafael fue director y fundador del Centro de Investigación de la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, de 1995 a 1999. En Iconos
Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, dirige la línea de investigación Transdisciplinariedad Sostenible y sus trabajos tratan sobre semiótica, retórica del lenguaje, comunicación, cultura digital, educación, técnicas de investigación cualitativa, estética, diseño y arte. Es líder del proyecto editorial Entre Tejidos, revista de transdisciplina y cultura digital, y también es docente en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente dirige investigaciones doctorales de maestría y también de licenciatura. Tiene diferentes capítulos de libros y revistas, es conferencista y asesor de organizaciones públicas y privadas. Bienvenido, Rafael, a este programa Conexiones. Pues para iniciar este diálogo y agradecer de esa manera también su presencia en el programa, platíquenos, Rafael Francisco, a qué se refiere de una manera un poco más puntual la transestética. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues la transestética la hemos nosotros pensado como una actualización de la reflexión en torno a la estética, sobre todo desde una perspectiva transdisciplinaria, que históricamente la estética ha tenido distintos momentos a lo largo de la historia en Occidente y que, digamos, va a tener distintos acercamientos y perspectivas, pero me parece que la manera más actual de concebirla implica el tener que también recuperar perspectivas transdisciplinarias, las cuales pues trataríamos nosotros de sumar algunas de las reflexiones en torno a Sara Nicolescu, y donde queda claro, y así queda expresado en el libro, que la transdisciplina tiene la necesidad de también conformar su universo conceptual. Y de ahí entonces que el uso del prefijo trans es un recurso que resulta conveniente y que hace notar esta manera de tránsito también de la sensibilidad humana y que ha sido pues trabajada de manera consistente, suponiendo que la manera como nosotros podemos explicar la sensibilidad es algo que queda congelado, y me parece que no es así. Y el sentir ese objeto va a ir cambiando, de verlo de cierto modo, de sentirlo de cierto modo, pasa la vida y se va agregando, pero incluso, ¿no? Se va también disolviendo ciertas condiciones por las cuales, pues, tú te acercabas, ¿no? Porque sentías un privilegio de, pues, concebir cierto objeto con ciertas características. Por ejemplo, es muy común, a mí me gustan, por ejemplo, las antigüedades, entonces algunos de esos objetos van adquiriendo de igual manera una manera mucho más cercana, es mucho más entrañable, se incrementa el lazo que se tiene con algunos de esos objetos, y otros no, otros van perdiendo esa cercanía, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales la gente que hace colecciones llega en un momento, por ejemplo, a venderlos, ¿no? O sea, los van considerando en algún momento pues muy cercanos a esas personas, y llega un momento que los puedes inclusive olvidar y te puede parecer que se acabó, digamos, tu vínculo con ese objeto, y hay otros que por el contrario no te quieres hacer de ellos. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de concebir de manera cotidiana, ¿no? Que esto es muy común, el hecho de cómo nosotros podemos observar esa sensibilidad que se va transformando a lo largo de la vida, ¿no? Eso me parece que sería una de las razones por las cuales nos parece a nosotros importantes pensar a la dimensión estética, pero no solamente centrada en el hecho de las categorías, de la belleza, no suponer a un sujeto que es pasivo, sino que por el contrario es algo que se manifiesta de manera dinámica, cambiante, y por eso la idea de la transestética, ¿no? Transestética pues nos refiere a algo del future. Es como poner ahorita en este momento post-art deco, post-art nouveau, pero con un toque y un sabor del momento que estamos viviendo. Que te digo, ahí, perdona que te interrumpa, pero me parece que un elemento clave de Baudrillard
será el concebir a la transestética como un simulacro, porque, digamos, él es el teórico de los simulacros, y donde hace ver que hay una hiperrealidad, ¿no? Esa hiperrealidad implica que nosotros finalmente ya no estamos observando a un objeto de manera directa, sino que hay una serie de filtros, digamos, una serie de capas que se van construyendo de manera hegemónica, y esos nuevos filtros son con los cuales nosotros observamos, ¿no? Comentamos, por ejemplo, con Francisco, el hecho de las drag, que ahora son tan comunes en el ámbito mediático, y donde cuando tú ves, por ejemplo, unos reality shows de las drags, ahí tú puedes observar al personaje como tal, pero que finalmente no es el elemento clave, sino que más bien es todo el artilugio, ¿no? Toda el maquillaje, la transformación que tienen, y entonces pues nos quedamos nosotros con el personaje, ¿no? Con el avatar, con aquello que nos dice los medios que es lo que finalmente debemos de consumir, porque la perspectiva que tiene Baudrillard va en esa ruta. O sea, aquello que se convierte en estético es porque se ha impuesto para el consumo, fundamentalmente para el consumo. Por lo tanto, dice, ya es una estética que ha muerto, y la nueva estética pues está centrada en un hecho fiduciario, ¿no? Donde nosotros tendríamos que estar pensando en cuáles son los beneficios, los capitales que se incrementan, esa manera en cómo nosotros podemos ya ni siquiera observar si la pintura refiere algo de la realidad, sino que más bien nos fijamos en quién pinta, pero lo cierto es que la idea que ya les decíamos nosotros, quisimos acercarlo desde la visión transdisciplinaria. Y el señor Baudelaire también decía que, pues, cuando vamos a la Miami Basel o a estas ferias para vender arte, pues es una estética de una mirada del siglo, mitad del 20 y de este siglo 21, y lo que vende, ¿no? También se van al sentido económico, pero más allá del texto, por ahí llegamos también a lo colaborativo, ¿no? Al pensar en el planeta y pensar en algo que realmente se necesita en tu colonia, en tu sociedad, en tu pueblo, en tu barrio, en tu país. Pero en el sentido de, como decía Rafa, de los trans, pues experto ahí está la industria de Hollywood, ¿no? Que inventan conceptos. A pesar que no son, cuando Disneyland empezó y no hicieron cosas de América, sino hicieron cosas de Europa, ¿no? Como Blancanieves, Pinocho, por ejemplo, la película de Pinocho, pues a mí no me gustó particularmente, me gustó la textura, entonces, pero sin embargo eso es transestética, ¿verdad? Y posmoderna. Bueno, puede ser revisado, ¿no? Desde ahí de la transestética, es decir, ahora podemos darnos cuenta que lo desarrollado por Disney desde el pasado estaba mucho más cercana a esta idea del simulacro del que habla Baudrillard, es decir, pues el elemento seductor, porque bueno, ciertamente la manera en cómo se construye la expresividad de Blancanieves, de la Cenicienta, de todos esos personajes que ahora, bueno, se reflexiona muchísimo acerca de cómo es que generaron estereotipos para poder, por ejemplo, concebir esta generación de personajes, ¿no? Y que, digamos, el manga se convierte también en esta nueva condición expresiva, pero que indudablemente más allá de poder hablar de una cultura japonesa, pues en estricto no es una cultura japonesa, sino que es una manera de cómo es que se impone, o trata de imponer culturalmente esa sociedad, la nipona, en otros mundos, lo que ellos piensan que debe de ser un tipo de expresividad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un juego interesante, ¿no? Que puede ser explicado de una manera muy pertinente, por lo dicho por Baudrillard y por Lipovetsky. Nosotros quisimos alejarnos de eso, ¿no? Nosotros quisimos pensar en una transestética que sea más global, más plural, y que incorpore a otra serie de reflexiones.
Quédense con nosotros para seguir escuchando un poco más sobre este tema apasionante. Ya estamos de vuelta, esto es Conexiones. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones y seguimos platicando con Rafael Mauleón y Francisco Mitre acerca de este capítulo del libro titulado Transestética y sensibilidades inestables, su expresión y sentido. Rafael, Francisco, platíquenos, ¿qué papel juega la sensibilidad en la transestética? Fíjate que hay un elemento clave porque, digamos, la sensibilidad en Occidente ha sido revisada desde distintos campos, porque va desde lo psicológico, en un plano evidentemente incluso fisiológico, pero desde la filosofía quedaría ubicada esa sensibilidad como una condición propia del humano. Siempre ha sido comparado con lo inteligible, y en esta, digamos, en esta ruta, el pensar lo inteligible en relación con lo sensible siempre salió privilegiada lo más cercano al conocimiento, ¿no? Al ámbito racional, de tal manera que la inteligibilidad siempre fue concebida como un tipo de comprensión de la realidad que más se ha estimado desde la antigüedad griega. Y de manera, bueno, incluso cuando comienza a trabajar Kant en su estética trascendental y reconoce que está pues en esta dupla de inteligibilidad y sensibilidad, también reconoce Kant la dimensión de la intuición, y entonces hace ver que son tres aspectos humanos distintos y la sensibilidad tiene sus particularidades. Entonces concibe la sensibilidad como una condición que sí acerca a un tipo de conocimiento, un conocimiento subjetivo. Esa es una condición también que le otorga Kant, pero que siempre es limitado, porque no tiene la posibilidad, al no ser objetivo como lo inteligible, es, digamos, variable, ¿no? Que esa va a ser la condición propia de la sensibilidad. La sensibilidad en Kant también ya está clara que no puede ser algo permanente y estable. Entonces, esta condición de la sensibilidad es lo que posteriormente Baumgarten, o a la par, Baumgarten comienza a explorar como la aiestesis antigua, que tiene que ver con lo que se presenta a mi sentido, ¿no? Los sentidos corpóreos, pero también Baumgarten lo supone algo que es inferior a la dimensión inteligible. Pero aquí ya hay un elemento importante, porque mientras que la inteligibilidad tiene esta condición de objetividad, de estabilidad, de poder llegar a una esencia, eso pareciera que no se alcanza desde el plano de lo sensible. Y por lo tanto, queda también acotado que lo sensible se agota en ello mismo, no así lo inteligible, que lo inteligible tiene siempre un vínculo poderoso, importante con la realidad. Y entonces queda al identificar Kant que el objeto sensible es un objeto propio de esta relación que se abre entre el humano y esa realidad y que se agota en él mismo, no tiene ninguna condición que sea ni política, ni moral, es decir, no existe ningún tipo de valor que pueda estar vinculado a ello, y ahí se rompe algo que se conoció en la antigüedad como la kalokagati, ¿no? Que era suponer que lo bello era cercano a lo bueno, ¿no? Que estaban íntimamente unidos, y no. Entonces, el objeto, en la medida de que tenga
una condición, por ejemplo, moral. En ese sentido, es una axiología distinta, y ahí es donde se abre y se separa por primera ocasión esta axiología que está unida entre valores que son propiamente éticos de los valores estéticos. Y así es como nace la estética que conocemos de manera contemporánea. Ahora, hay que decir que el planteo de Kant es un planteo donde interesa pensar una sensibilidad como una comprensión del mundo. Y cuando Baumgarten plantea la estética contemporánea, pues solamente queda centrado en el tema de encontrar los valores estéticos, y entonces aparece como un elemento importante la belleza, y con el tiempo se contrapone a la fealdad, y después comienzan a tratar otra serie de categorías como pues lo grotesco, lo sublime, lo viejo, cómico y trágico, ¿no?, del pasado, y así es como se va a conformar lo que se conoce como la estética moderna, ¿no? Esa estética moderna que trataba de establecer cuáles eran esos valores, que deberían de ser valores incluso universales. O sea, nunca se pudo alejar de esta idea de universalidad, porque también suponía Baumgarten que esta debería de ser la ciencia, una ciencia de lo sensible, ¿no? Así es como lo supuso, cosa que no lo pensó así Kant. Entonces, y así fue como avanzó la estética, ¿no? En esa ruta más cercana después en el romanticismo, con ciertas ideas de las ciencias humanas, donde se podía pues encontrar lo universal, de nuevo, en lo particular, desde una visión también muy cercana a estas ideas hermeneutas, pero hubo otras rutas que trataban incluso, ¿no? Yo recuerdo que con se me fue ahora este teórico alemán, Fichte, él trataba incluso de encontrar el lugar donde se manifestaba, digamos, en el ser humano esta condición sensible, ¿no? Y entonces instaura algo que se denomina la Kunstwissenschaft, o la ciencia del arte, y que trataba de reducir la experiencia sensible a una serie de respuestas, ¿no? O sea, ponían obras a las personas y según las reacciones que tenía la gente es como se encontraba o se trataba de encontrar ciertas constantes, y que hay que decirlo que fue un fracaso. O sea, fue un fracaso esos acercamientos, porque la dimensión de lo sensible es una dimensión que tiene sus propias condiciones, ¿no? Y me parece que ahí es donde se recupera esta idea de Nicolescu, al hablar de distintos niveles de realidad. Entonces, por supuesto que ahora lo que podemos entender es que la dimensión de la realidad inteligible tiene sus propios principios, sus propias leyes, sus propias condicionantes, igual de la intuición, igual de lo sensible, ¿no? Y de ahí podemos sumar el de la condición, pues, moral, o el de la condición propia de lo espiritual, en fin. Entonces, ahí me parece que es una aportación importante la de Nicolescu, cuando habla en su primer axioma sobre la transdisciplinariedad de estos distintos niveles de realidad, ¿no? Entonces, esta transestética que nosotros estamos recuperando viene, pues, reconociendo estas distintas rutas que se han seguido para explicar la dimensión estética. Estamos conscientes de ello, pero tratamos de regresarlo a este acercamiento kantiano, pero que también trata de irse hacia más atrás, porque prácticamente el grueso de la filosofía desde Kant hasta este momento han pensado una época previa a estas reflexiones o a estas maneras de comprender la sensibilidad, y que era una visión más holística, más integral, que incluso Kant la llama preestética, ¿no? O presensible, por ejemplo. Estas nociones preestéticas o presensibles no es que sean anteriores a la condición humana, sino más bien de la reflexión que se hacía sobre de estas manifestaciones propias nuestras. Entonces, me parece que esto es un elemento importante, volver a hacer notar que esta dimensión sensible que ha estado presente en pues el propio las distintas humanidades existentes en el planeta, ¿no? Siempre han estado presentes estas sensibilidades, y que se han vivido
de una manera a veces integral, a veces quizás no, suponiendo el ver cómo apoyan a la comprensión de también esa realidad y que, por ejemplo, lo podemos encontrar en ciertas manifestaciones orientales y que ustedes seguramente también puedan reconocer en manifestaciones más originarias nuestras, donde esta sensibilidad te lleva a detenerte, a observar determinado momento por quién sabe qué cuestiones, y eso te arroba, ¿no? Te atrapa, y de ahí tratas de registrar, ¿no? De rememorar ese momento, pero que sabes que es un instante y que a lo mejor lo puedes guardar solamente en el recuerdo, en la memoria. A lo mejor haces un apunte rápido si te gusta el dibujo, a lo mejor lo escribes a manera de un haiku, ¿no? Como también se hace, o como nosotros lo presentamos en este trabajo, o vete a saber de qué manera. Pero el punto es eso, ¿no? Saber que son momentos, o sea, y a lo mejor la intención nuestra es hacer notar que esos momentos son provocados quizás de manera fortuita, ¿no? De manera que nosotros no estamos predispuestos a ello, pero ¿qué tal si nosotros nos predisponemos a acercarnos a esa realidad desde una dimensión que trate de fortalecer, de registrar de manera más constante esta sensibilidad, ¿no? Recuperar la conciencia de la sensibilidad, ¿no? Esa sería, digamos, una posibilidad que pues, yo podría estar anotando en torno a esta noción de lo sensible, porque, digamos, me parece que no ha existido ningún pueblo, a lo mejor en determinadas épocas, esa sensibilidad ha sido también tratada de expulsar, de excluir, sobre todo en la dimensión del varón, ¿no? Donde pareciera que esa dimensión sensible no debe de ser pues cultivada, no debe de ser generada, debe de ser más bien escondida, debe de ser muy poco desarrollada, ¿no? Y decía Baudelaire que pues también en la transestética está y la transdisciplinariedad, pensar verde, ¿no? El ser colaborativo, el pensar ahora en nuestro planeta. Pero yo me acuerdo que hace 60 años, hace 50, yo me acuerdo que un amigo decía, es que el planeta está deshaciendo, pero bueno, ahora está peor, ¿no? ¿Qué tiene que ver la transestética? Pues es en el coloquio vital de aportar algo a la humanidad. Pues es eso, ¿no? O sea, hay un proyecto donde se necesiten cosas. Entonces, cuando uno le llega, me decía un alumno, ¿y qué vamos a hacer el proyecto que sigue? Pues algo que se necesite. Pero y en lo estético... Perdón, nada más déjame anotar un par de cosas sobre lo que está diciendo Paco, porque me parece que eso es vital, ¿no? Porque esta transestética de la que todavía no hemos hablado, ¿no? Pero yo quiero insistir en ello. A mí me parece que el tema de la sensibilidad implica ese ver que con un compromiso también. Caminamos por la vida y a lo mejor observamos pues todo eso que está alrededor nuestro, pero a lo mejor no prestamos atención y nosotros no nos damos cuenta que la basura que está hablando Paco, ¿no? El hecho de un envase que está tirado, no sé si tengamos que salir con una bolsa para recuperar y recoger basura, pero también lo podríamos hacer. Es decir, me parece que tiene que ver con darnos cuenta de que el entorno, hay un entorno que resulta deseable y que cada uno sabrá qué entiende por eso o cómo es que lo pueda identificar. Y ese entorno deseable es el que nosotros podemos también coparticipar con el mismo, como para poder entonces generar pues un espacio que sea más como nosotros deseamos que fuese. A lo mejor nosotros tenemos que sensibilizar a la gente desde la sensibilidad para que vaya mejor, ¿no? Esa sería también una condición propia de esta visión que nosotros tenemos. Muchas gracias, Rafael Francisco, por esta explicación tan amplia. Vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad.
Danza de Santiagueros, danza que se presentó desde Veracruz, México en 1538. Al año siguiente se celebró en Tlaxcala con motivo del Corpus Christi. Consiste en una coreografía sencilla que simula batallas en desplazamientos mediante bailes. Los personajes principales que intervienen en esta danza son el señor Santiago y el rey Pilatos. Los integrantes se forman en 2 hileras. Al principio llevan 2 banderas de color rojo con una cruz, que es el significado de los cristianos, y las banderas de atrás son de tricolor, que representan al país de México. El primero es el apóstol Santiago, la figura más importante. Lleva en la cintura un caballo pequeño de madera, un machete en la mano derecha y un casco plateado con una cruz, un vestido igual al de los reyes. La vestimenta de los soldados es una naguilla y un capote que varía de colores en cada uno. Las piezas que danzan es al ritmo de la flauta y el tambor. Esta danza fue introducida en la comunidad de San Juan Jalpa en la fiesta patronal que se realiza en el mes de diciembre en honor al apóstol San Juan Evangelista. En entrevista con la señora Elvira López Sánchez, habitante de la comunidad de San Juan Jalpa, municipio de San Felipe del Progreso, que lleva como capitana de la danza desde hace 10 años, cuenta que en ella se conmemora la victoria del Santo Santiago y el cristianismo sobre los moros y el islam. Con el paso del tiempo, los habitantes de la comunidad adecuaron su sentido y su coreografía para representar una ofrenda de agradecimiento cada año en el mes de diciembre. La danza se realiza para venerar al apóstol San Juan Evangelista. A la mitad del mes de octubre se empiezan a buscar los niños que conforman el grupo. Los capitanes piden permiso a los papás de los adolescentes para que asistan a los ensayos de la danza. Se practican durante un mes los fines de semana. La entrada de los santiagueros se hace unos días antes del 11 de diciembre para pedir permiso y así ingresar a la iglesia a danzarle al apóstol. La entrada oficial a la iglesia es el 24 de diciembre. La danza se reúne temprano porque tiene la tradición de recolectar imágenes de santos o vírgenes que se llevan a la iglesia para acomodarlos al lado del nicho. Tienen la encomienda de acompañar al peregrino, que es el niño Dios, que se arrulla el 24 en la noche. El día 25 y 26 se les encomienda recolectar todas las ofrendas que se queman en la noche. Los envían a diferentes lugares donde salen las ofrendas, acompañando a las ceras y llegar juntos a la iglesia y escuchar misa. Terminando la misa, ellos ofrecen su danza al apóstol, mientras las torres pirotécnicas se queman. El 27 hacen la procesión con el apóstol San Juan Evangelista, se toman un descanso. El día 31 acompañan la ofrenda que se quema en la noche para recibir el año nuevo. Y el 1 de enero ellos hacen su despedida de la iglesia, entregando las imágenes que recolectaron el 24 de diciembre a cada casa que pertenece. Los capitanes les agradecen con comida y obsequios por el apoyo que les dieron para ofrecer la ofrenda de la danza al apóstol San Juan Evangelista. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Seguimos platicando acerca de la transestética y las sensibilidades inestables, su expresión y sentido. Platíquenos cómo se vincula la transestética con la vida, cómo podemos llevar esta dimensión o cómo se padece esta dimensión en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, algo de lo cual me alejo es de una visión burguesa y hegemónica sobre el arte, sabiendo que así nació el arte. No, el arte nació en el Renacimiento, la noción que tenemos del arte nació con el Renacimiento desde los burgueses, ¿no? Desde los Medici, todos estos mecenas que yo recuerdo que hay un texto de Arnold Hauser, Historia Social del Arte y de la Literatura, y él hace notar cómo, digamos, algo que va a caracterizar en particular a los Medici
es que ellos en el Renacimiento era muy reciente. Su abuelo de Julio había sido un ovejero, un pastor, y en 2 generaciones, bueno, la de su hijo pues ya había sido el líder de Florencia, y después lo fue también su hijo. ¿Y cómo es que los gobiernos siempre habían estado más bien del lado de las familias principales, de los patricios, por ejemplo, la República Romana? Y de una manera todavía mucho más común era pensar el lazo de sangre divino, ¿no? O por designio de Dios, no, de los dioses. Entonces, no era el caso, porque ni venían de una familia principal, ¿no? No eran patricios, ni tampoco venían de un linaje que se pensara que eran divinos. Entonces, ellos divinizan a ciertos gremios, ¿no? A ciertos hábiles artesanos, y dice Hauser que algo que se alcanza a ver en esa ruta es, en el caso de Leonardo, que Leonardo no solamente había nacido con una marca terrible al haber sido un hijo pues no bien avenido, no era un bastardo, pero finalmente su vida la termina en la corte de un rey, cercano a un rey, con una pensión de un rey. Es decir, él tiene las posibilidades de estar en relación directa con seres divinos. En el caso de Miguel Ángel, contemporáneo de Leonardo, él no solamente está cercano a personajes principales, sino que es capaz de poder desestimar la orden de un papa, ¿no? Que por menos a muchos los habían excomulgado, sino que ejecutado. Entonces, cuando él termina la Capilla Sixtina, el juicio final, que no es un tema menor, porque la Capilla Sixtina es la capilla privada, digamos, del Santo Padre, del Papa, y donde incluso cuando se tiene que elegir al Papa, ahí es donde se hace el cónclave, ¿no? En la Capilla Sixtina. Entonces, cuando le piden que pinte el juicio final y que presenta al Todopoderoso y a cuanto personaje más desnudo, pues se escandalizan los papas, bueno, el papa y pues los cardenales, y le exigen que vista, que le ponga ropa, y nunca lo hizo. Él nunca lo hizo. Es decir, él era una persona que era capaz de poder ya no seguir las órdenes de el ser, pues que era el embajador de Dios en la tierra, ¿no? Y que eso era impensable incluso para los reyes. Pero el siguiente en esa ruta va a ser Rafael. Y a Rafael se le llama el divino Rafael. Es decir, se le va a divinizar, y dice Hauser que entonces hay una idea de cómo se comienza a construir esta suerte, diríamos ahora desde la perspectiva de Baudelaire, de simulacro, ¿no? De ciertos objetos que se privilegian, donde ya no solamente es el hecho de la pintura como tal, sino quién lo ha pintado y toda la historia que gira alrededor de los artistas. Y entonces ellos comienzan a tener una aura, y que dejan esa aura en sus obras, tema que después Benjamin lo va a trabajar ampliamente, ¿no? El tema de la aura en la obra de arte, y cómo esa aura, pues, refleja también al que lo posee. De tal manera que ellos, de una manera, pues, por cercanía a esas obras que tienen, comienzan a divinizarse porque están, pues les llega el reflejo de esos objetos que son divinos. Entonces, estamos hablando de esa idea de arte que llega hasta nuestra época y donde entonces se aprecia que ciertos objetos son más valiosos que otros más, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la condición del arte, si nos vamos nosotros hacia el pasado, viene de la palabra tecne, griega, la cual refiere a una práctica, a hacer prácticas, es decir, una persona que trata de transformar la realidad, que lo hace con herramientas, y esa transformación que hace de esa realidad trata de perfeccionar al máximo. Entonces, bajo esta idea de la tecne, que después pasa a los griegos como artis y que se refiere a eso, a hacer las cosas de la mejor manera, bueno, puedes hacer de la mejor manera una pintura, puedes hacer un poema,
una pieza musical de la mejor manera, pero también puedes hacer una escultura, pero también puedes hacer el cultivo de la tierra, también puedes hacer muchas otras prácticas, ¿no? Que esas fueron las que se conocieron en la época medieval como las artes. Las artes eran, no tiene nada que ver ni con la pintura, ni con la música que ahora conocemos, ¿no? Tiene más que ver con el derecho, con la medicina, ¿no? Incluso con la ingeniería, esas eran las artes, ¿no? Las artes menores, porque habían las artes mayores. Y entonces esta idea del hacer bien es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar que esa técnica está presente o que puede ser desarrollada por cualquiera de nosotros. Es decir, cada persona que trata de hacer bien las cosas lo hace, digamos, desde un plano de la técnica, y si lo quiere hacer de la mejor manera posible, alcanza su artis, es decir, el arte. Entonces, la idea del arte que nosotros planteamos, mucho más deseable porque forma parte de la vida de todos nosotros. Es decir, si nosotros podemos acercar esta noción de que deberíamos de abrir una posibilidad de que aquello que vamos a realizar lo hagamos de la mejor manera posible, en eso hay arte. Y esa es la idea del arte que nosotros estamos recuperando. No es que es una vieja idea del arte y que no tiene nada que ver con esta idea burguesa del arte de la cual discute Baudrillard, de la cual discute Lipovetsky, y yo no digo que no exista, pero me parece que tendríamos nosotros que salirnos de ese bucle y tratar entonces de observar otra condición que resulta mucho más originaria de la idea del arte y de la técnica, ¿no? Entonces esa es la condición de esta visión artística, y que si le vamos sumando, ¿no?, que en esta idea de mejora permanente sobre nuestro hacer cotidiano, pues surge la sensibilidad, ¿no? O sea, no sé si con la única, pero digamos, un elemento clave para poder hacer de la mejor manera posible lo que nosotros hacemos, tiene que ver con sensibilidad. Pongo el caso, ¿no? Yo tengo, digamos, amigos, porque son amigos, no solamente son gente que yo pueda calificar de otra manera, ¿no? Son también maestros, porque yo he conocido gente que son albañiles, pero particularmente hay un amigo, el cual es albañil, claro, pero ha hecho después estudio de fotografía, o sea, para que podamos entender esta visión que él tiene. Yo recuerdo que con él no me desespero, porque yo recuerdo que le pedí que me pusiera en el departamento donde yo vivo un muro de mármol. Y yo recuerdo un día que llegó y él estaba poniendo una pieza, después lo quitaba y ponía otra. Y dije, ¿pero qué estás haciendo, Vicente? O sea, tratando de encontrar dónde deben de caer las piezas. O sea, por supuesto que se tardó muchísimo, pero eso es algo que me abrió, ¿no?, esta posibilidad de comprender que no tiene que ver con haber pasado por academias, tiene que ver con una manera de cómo te involucras con lo que tú estás haciendo, y que esto le da, digamos, una pues condición propia a la relación que tú hables con tu hacer y después con el habitar, como yo lo hago, de manera distinta. Esa es, digamos, grosso modo, una perspectiva de esta vida artística, que no tiene necesariamente que ser la de aquellos que se dicen artistas, sino que es de la humanidad completa, pero con este vínculo, con este deseo de, a partir de la sensibilidad, tratar de hacer una mejora permanente, ¿no? Es una manera de, también un trabajo de introspección, ¿no? Una visión transdisciplinaria donde nos mejoramos día a día, ¿no? Y en la medida de que nosotros nos mejoramos, seguramente podemos mejorar nuestros entornos. Y de ahí, pues, las ideas que tenía Paco acerca de lo sostenible, ¿no? Y de esta visión que debería de acercarnos a una comprensión de la realidad, pues diferente, ¿verdad? Pues sí, lo sostenible es también que pongo un ejemplo, cuando se hizo Ciudad Universitaria, pues no lo hicieron de mármol de Carrara, porque no había, ¿no? Lo hicieron con lo que voltearon a ver, que es piedra volcánica. Exacto. Y hace rato que pasando la ciudad y vi, para no poner, había basura y pusieron una Virgen de Guadalupe. Pues eso es una instalación, ¿no? Bueno, y muy entre los paganos,
que nunca dejó de existir desde el Renacimiento, ¿no? Los temas era lo erótico o lo pagano. Pero hay que recordar cuando nació la escultura, pues fue cuando los ancestros agarraron un pedazo de barro y se hizo duro, ¿no? Empezaron a decir, pero si ustedes ven las cavernas, acaban de descubrir la hiperrealismo, bueno, sí, cuando no tenían pinceles como Leonardo da Vinci, ¿no? Las herramientas. Digamos, está muy claro que desde la prehistoria está dado, pues mucho de lo que puede hacer el hombre, ¿no? Pero desde ahí está presente una sensibilidad. Indudablemente que está presente una sensibilidad que trató de elegir de todo lo que podían hacer ellos y que trataron incluso, ¿no?, de recuperar, es decir, sí hay un tratar de hacer una técnica, de hacer las cosas bien según los acuerdos que tenga cada grupo humano, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿no?, que cuando se habla de una expresión más dramática, más trágica de las culturas originarias nuestras, bueno, me parece que este dramatismo, pues, es una condición también propia. No sé si sea el calificativo más acertado, ¿no? A mí me parece que son mucho más analógicos sobre la misma vida, donde saben que hay algo que nosotros tenemos prestado, que es la energía, que es nuestra vida, pero que en algún momento lo vamos a regresar también. O sea, tenemos que aprender a que lo nuestro es prestado, de tal manera que eso que ahora tenemos, en otro momento tenemos que regresarlo. Y creo que esa es una visión que no sé si sea trágica, a lo mejor en el occidente se vio como una tragedia. En el caso de, me parece que en muchas otras culturas se ha visto como un ciclo permanente, ¿no? Y quiero recuperar, por ejemplo, esta visión de una sensibilidad más cotidiana con esta práctica que tienen los japoneses, de que nosotros, si se nos rompe una pieza, por ejemplo, una taza, un plato, la tiramos. Y ellos la recuperan y entonces le agregan oro y la hacen una pieza mucho más valiosa aún, ¿no? De tal manera que esto son grandes lecciones que tenemos, ¿no? Como para poder recuperar y tratar de eliminar lo menos posible. Creo que esa es una situación donde todavía estamos en ciernes, hay que decir, no está agotado el tema de la transestética. Me parece que todavía hay mucho más que trabajar, pero va pues por esa ruta. Bien, pues con esta reflexión tan amplia, con esta cantidad tan variada de ejemplos y de condiciones de cómo la transestética se vincula a nuestro quehacer cotidiano y cómo somos partícipes también de los diferentes fenómenos emotivos que desde ahí se pueden observar, pues nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en Conexiones, Rafael Mauleón y Francisco Mitre, y nos escuchamos en otra ocasión. Esto es Conexiones, quédense con nosotros. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su interés. Por supuesto, discutir acerca de este tema, de la transestética, de la estética en sí misma, pues nos implica hoy un diálogo mucho más amplio que antiguamente. Y es que el día de hoy en diferentes ámbitos, no solamente en el educativo, sino también en el laboral y por supuesto también en lo comunitario, en diferentes labores que realizamos, la exigencia es mayor en términos de que nos demanda una articulación más amplia de nuestros conocimientos y por supuesto también de nuestras sensibilidades. De ahí que la transestética cobra totalmente sentido. Claro, y es que el tema de las sensibilidades cada vez es uno de los elementos a los que debemos atender con mayor ahínco, porque es precisamente en ese campo en donde se juega gran parte de nuestra capacidad de convivencia, gran parte de nuestra capacidad de estancia en la tierra y de generación de sociedades participativas, de generación de sociedades equitativas, igualitarias o incluso respetuosas en términos de esto que pensamos como interculturalidad y relaciones orientadas hacia el buen vivir, como repetidamente nos señala Adriana Rodríguez en su sección. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Conexiones. Yo soy Edwin Morón, agradecemos mucho a Daniel Vallejo y a la Universidad Intercultural por la producción de este programa. Me ha dado mucho gusto también estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y nos escuchamos la siguiente emisión.
Tlaxcamati huelmiak pampatica quitotlactol octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.